Hola, mi nombre es Catalina Hernández y hago parte del programa de Neurociencia y Creatividad impartido por Cerebrum. El día de hoy voy a contarles sobre una actividad de una experiencia sensorial en la que me comeré una granadilla. Bueno, ya me la comí, pero para efectos del ejercicio voy a contarles cuáles fueron los sentidos que se activaron, sus funciones, sus células receptoras, bueno, en fin, todo el tema relacionado con los sentidos, las sensaciones y las percepciones. Y es importante antes que sepan que nuestro sistema y el procesamiento sensorial traduce y codifica estímulos mediante las células especializadas o neuronas, ¿cierto? Que envían la información a través de vías nerviosas hasta la corteza cerebral, donde se procesa. Y hay obviamente pues como todo un proceso muy bonito que va desde que recibimos ese estímulo o tenemos esa sensación hasta que la procesamos como percepción, ¿cierto? Y digamos pues bueno, entonces, de acuerdo a lo que es una sensación y una percepción, podemos decir que la sensación se origina en los sentidos. Tenemos cinco sentidos básicos, que son la vista, el tacto, el olfato, la audición y el gusto, y en términos generales los podríamos clasificar de acuerdo al estímulo que captan. Es decir, por ejemplo, la visión responde a los estímulos luminosos y es el sentido que más área cerebral dedica a este procesamiento. La audición responde a las vibraciones de las moléculas del aire y su información viaja junto con el equilibrio. En el olfato se activa ante la presencia de determinadas moléculas que flotan en el aire, que se llaman odorantes, y es el primero sentido que aparece en el embrión. Después estaría el gusto, que capta la presencia de las moléculas que se disuelven y su información viaja por tres nervios diferentes que son el vago, el glosofaríngeo y el mandibular. Y por último tenemos el tacto, que no dicen que no es un sentido como tal, sino que es la agrupación de varios sentidos que se caracterizan por tener receptores ubicados en tejidos conjuntivos del cuerpo. Y dentro del tacto encontramos a los receptores del dolor, de la temperatura, el tacto discriminativo, el tacto grueso y de propiocepción, entre otros. Bueno, entonces aquí ya para entrar en materia les voy a hablar sobre la granadilla o granada china. Digamos que ella viene de una familia que se llama la Passiflora ligularis. Entonces, bueno, entonces hablando un poquito más de la granadilla, ¿cierto? Digamos que tiene su árbol, tiene la flor hermosa, pues así púrpura con amarillos y blancos, y pues por último tiene su fruto, digamos que se le atribuyen unas propiedades de pues como tranquilizante, estabilizante de los nervios, entre otras pues como fuentes de potasio, calcio, hierro, ¿cierto? Digamos que es especialmente muy generosa por su sabor, por su aroma, porque siempre la encuentras en cualquier temporada del año, pues por lo menos acá en Colombia. Entonces vamos a hablar directamente de los sentidos y las sensaciones con esa granadilla que me comí. Hablemos entonces de la visión y para empezar, digamos que es importante saber que la visión comienza en la retina, donde hay una capa de varios tipos de neuronas que se encargan de transformar la luz en impulsos eléctricos a través de esas células receptoras que son los conos y los bastones. Digamos que básicamente los bastones responden a los niveles de luz, es decir, yo puedo ver las pepitas o las semillas de la granadilla negritas, ¿cierto? Y los conos ante los colores, por eso puedo ver la naranja con sus manchas marrones. Y digamos entonces que para hablar un poquito como de esa función que tiene pues obviamente el sentido de la visión, digamos que envían el pulso nervioso a través de las células bipolares hasta llegar a las neuronas ganglionales, las cuales forman el denominado nervio óptico a partir de la unión de sus axones. De ahí el impulso eléctrico entonces proviene de ambos ojos, que es llevado hacia el quiasma óptico, en donde se decusa parcialmente, de modo que la información de cada uno de los ojos es remitida tanto por el hemisferio cerebral derecho como el izquierdo. Y es entonces cuando cada ojo envía información a cada hemisferio y cada hemisferio recibe información de cada ojo. Es importante decir que es el sistema sensorial más importante del ser humano y prueba de ello es que el nervio óptico es más grueso y está protegido en el cuerpo y que además el cerebro dedica gran parte del área cerebral a este sentido que está en el lóbulo occipital. También se puede decir que del tálamo la información visual viaja a través de la radiación óptica rumbo al cerebro, en particular a la corteza visual primaria, en donde los impulsos nerviosos se codifican en formas y colores. Y uno de los descubrimientos más llamativos en cuanto a la corteza cerebral primaria es que se procesa diferentes características visuales en regiones físicamente distintas. Es decir, que si estamos viendo un cuadrado amarillo en movimiento, las líneas horizontales se procesan en un lugar distinto a las verticales de otra región que procesará el color y otra diferente el movimiento. Y entonces a eso se le llama el proceso medular. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar del tacto o el sistema somatosensorial, que es el segundo sentido pues, que se activa en esta experiencia sensorial. Y como habíamos dicho, pues digamos que el tacto no es en realidad un sentido, sino que es una agrupación de varios tipos de sentidos independientes que poseen los receptores que están ubicados en los tejidos conjuntivos del organismo, como la dermis o las cápsulas que envuelven los órganos. Y digamos que estos sentidos son pues independientes y hay que clasificarlos con base pues como en unos receptores sensoriales que son, por ejemplo, el de la exterocepción, que es el que procesa la información sensorial que proviene del medio externo a partir de los receptores sensoriales ubicados en la dermis y la epidermis. Digamos que eso es lo que me permite a mí ver la granadilla, pues verla, no, sentirla, que es lisa, poder apretarla, sentir como algunas rugosidades que tiene. Después está la priocepción, que analiza la información relacionada con la posición corporal gracias a los receptores que se encuentran en los músculos y los tendones. Entonces, digamos que eso es lo que me permite doblar las manos, poderla agarrar, porque entonces ella es redondita o en algunas veces
ovalada, entonces me permite tocar la que es pues como dura, ¿cierto? Y está la interocepción, que procesa la información sensorial que proviene del medio interno, como con los niveles de oxígeno, la temperatura, entonces yo puedo sentir que ella es fría al tacto, pues como tibiecita. Obviamente pues si está en la nevera pues la voy a sacar, pero la voy a sentir que está fría porque este sentido, este receptor sensorial de la interocepción me lo permite mediante receptores que están diseminados a lo largo del cuerpo. Y por último tenemos entonces el sentido del gusto, que tiene como células receptoras las papilas gustativas. Digamos que el sentido del gusto es el sentido más robusto de todos, puesto que es transportado por tres nervios en simultáneo, de modo que si alguno se daña, quedan otros dos pues como para seguir remitiendo la información. Este hecho habla de la importancia del gusto, en tanto es el último sentido que puede advertirnos sobre el ingreso de una sustancia potencialmente dañina pues al interior del cuerpo. Digamos que como entonces captamos estos sabores tan deliciosos, dulces, de la granadilla. Entonces, digamos que hay diferentes células que son las papilas gustativas o los corpúsculos que se especializan en un sabor en particular. Entonces, en este caso, dulces, las papilas gustativas dulces que captan las moléculas saboríficas y generan un impulso nervioso. Después están entonces los impulsos nerviosos que son llevados por los axones de los corpúsculos saboríficos a uno de los tres nervios, dependiendo de la posición de la papila en la lengua, sin importar qué nervio se trate. Esto lleva la información al tronco encefálico, al núcleo del tracto solitario. Y después entonces está el núcleo del tracto solitario, donde la información gustativa es llevada al tálamo y desde allí la frontera entre el lóbulo parietal y el lobo temporal es donde se halla el área gustativa primaria.